Masejet Babakama, Daf Yud Gimel Amud Alef 13a, 4 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior mencionamos una baraitá que nos habla de Shevuat HaPikadon. La Gemara a continuación nos trae la baraitá completa. Pero antes de leerla y explicarla, recordemos lo que significa Shevuat HaPikadon. Shevuat HaPikadon es cuando una persona demanda a su compañero por algo que le debe, ya sea dinero u objeto o animal. Y el demandado miente y dice que él no debe nada. Y no solo miente y dice eso, sino también hace un falso juramento a favor de ese argumento. Y posteriormente el mismo demandado reconoce que mintió. La halajá en este caso es que el demandado debe pagar al demandante lo que debía más un quinto. Y adicionalmente debe traer un corbán llamado Corbán Hashem. Ahora bien, el pasuk en Shevuat HaPikadon nos dice Vejijesh ba'amito. ¿Qué significa amito? Su compañero. O sea que este concepto de Shevuat HaPikadon aplica solamente y únicamente entre personas y no aplica en algo que es Kodesh, que es Kodashim, algo que es santo, que pertenece a Kadosh Baruj Hu. Sin embargo, vimos en la clase anterior que esto es en Kodshe Kodashim, que no aplica, que es en algo que es Kodesh, que es santo, un nivel alto de santidad. Pero en Kodashim Kalim, que es algo Kodesh, pero un nivel menor de santidad, sí aplica este concepto de Shevuat HaPikadon, ya que según Rabbi Yosef HaGelili, sí es considerado Kodashim Kalim como Mamón Baalim, es considerado como dinero, como pertenencia de la persona. ¿Sí? Y no es considerado como dinero de Gaboa, no es Mamón Gaboa, no es considerado como dinero de Hashem Yitbaraj. Y por lo tanto todavía se sigue llamando Jijesh Ba'amito entre compañeros. Importante entender un poquito más, aunque lo mencionamos en la clase anterior, vuelvo y lo menciono, ¿cuál es el ejemplo de Shevuat HaPikadon en Kodashim Kalim? Es el siguiente caso. En el caso que una persona demanda a su compañero sobre un animal de Kodashim Kalim que le depositó y le solicita que se lo regrese. Y el compañero, el demandado, viene y le dice, y miente, ¿sí?, que nunca recibió un animal de él. Y no solo miente y dice esto, sino también jura en falso a favor de este argumento. Y posteriormente el demandado reconoce que ¿qué? Que mintió. Aquí también la halajá va a ser que ¿qué? Que en este caso el demandado debe pagarle al demandante lo que le debía, o sea, el valor del animal de Kodashim Kalim, más un quinto, y adicionalmente debe traer un Hashem. Ahora bien, dentro del término Kodashim Kalim entran muchos tipos de korbanot. Hay muchos tipos de korbanot que son Kodashim Kalim. La Gemara a continuación va a analizar a cuáles nosotros nos referimos cuando decimos que Kodashim Kalim aplica en Shevuat HaPikadon. ¿Todos los korbanot de Kodashim Kalim o solo parte de ellos? ¿Y cuáles? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Dice la Gemara: Kufa Uma'alama al Bashem לרבות קודשים קלים, שהם ממונות. דברי רבי יוסף הגלילי. בן עזאי אומר לרבות את השלמים. אבל יוסף בן דוסטאי אומר לא אמר בן עזאי אלא בבחור בלבד. La Gemara nos trae la baraitá y la baraitá nos dice así, nos trae el versículo en Shevuat HaPikadon que dice Umala mal Bashem y nos viene a incluir, nos dice Rabbi Yosef Agilili, nos viene a incluir Kodashim Kalim. Y él no especifica, más general todos. Rabbi Yosef Agilili nos dice, con todos los Kodashim Kalim está incluido que aplica Shevuat HaPikadon. Esa es Tanakama. Sin embargo, Ben Azai, segunda opinión, viene y dice, no señor, Rabbi Yosef Agilili no dice que aplican todos los Kodashim Kalim, sino únicamente incluye, Limol Mal Bashem incluye únicamente ¿qué tipo de Kodashim Kalim? Shelamim. Korban Shelamim, pero te excluye otros. ¿Cuáles otros? Vamos a ver después. Tercera opinión, Abba Yosef Ben Dustai dice, no, todo lo que dijo Ben Azai, que incluye únicamente y solamente ¿qué? Bejor. ¿Qué es Bejor? El primogénito animal que nace, que es también Kodashim Kalim, eso es lo único, Bilbad, únicamente este está incluido en Shevuat HaPikadon, el resto, no. Así nos dice la baraita. Y la Gemara ahorita analiza en la segunda opinión que mencionamos, la de Ben Azai. Amar Mor, Ben Azai omer le rabot et השלמים, למהות מאי, אילמה למהות בכור. השתא ומה שלמים שטעונים שמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק, אמרת ממון בעלים הוא, בכור מבעיה?
El amar Rabbi Yohanan le maute maaser, que de Tania bibjor neemar lo tifde, benimkar tam hay u balmum hay beshahut, de maaser neemar lo igael, benonimkar lo hay velo shahut, lo tam velo balmum. La Gemara analiza la segunda opinión. ¿Qué dijo Ben Azai? Que Uma'ala mal Bashem, el versículo en Shevuat Picadón, incluye el rabot et hashelamim. Nos incluye shelamim, o sea que nos excluye otro caso de Kodashim Kalim, otro tipo de korban de Kodashim Kalim. Pregunta la Gemara, ¿qué es lo que nos viene a excluir esta opinión? Nos incluye shelamim, ¿qué es lo que nos excluye? Dice la Gemara, puede ser que nos viene a excluir ¿qué? Bejor, que también es un tipo de Kodashim Kalim y nos excluye, que eso no aplica a Shevuat Picadón. Dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Escuchen bien. Si shelamim, cuando uno trae un korban shelamim, parte de los procesos que tiene que hacer semijá, que es semijá, apoyarse sobre el animal. Adicionalmente hay que hacer nesajim, que son ¿qué? Libaciones, vertir los vinos, ¿sí? Adicionalmente hay que hacer tenufat hazeveshok, que es agitar el pecho y la pata trasera derecha del animal. Hay que agitarlo, hay que moverlo. Tenufá, adelante, atrás, del lado derecho, al lado izquierdo, arriba y abajo, ¿sí? Dice la Gemara, si shelamim, que es necesario hacer semijá, nesajim y tenufá, de hazé y shok, y aún así decimos que está incluido en Shevuat Picadón, o sea que es mamón bealim, o sea que pertenece a una persona y no pertenece, no, es mamón bealim y no mamón gavoa. Dice la Gemara, mejor, que no necesita hacer ni semijá, ni nesajim, ni tenufá, hazé y shok, kol shiken que debería de ser que mamón bealim y no mamón gavoa. Entonces seguro que debería estar incluido en Shevuat Picadón. Si shelamim está incluido, con shiken que mejores debería estar incluido. ¿Por qué? Porque es menos santo. Y explico un poquito más. El hecho que en korban shelamim hay que hacer semijá, nesajim y tenufat hazé beshok significa que es más kadosh. Y si aún así tú me dices que está incluido en Shevuat Picadón, o sea que es mamón bealim, con shiken mejor, que no se necesitan hacer esas tres cosas, de que va a ser que mamón bealim. Entonces no puede ser que quede excluido mejor, sino seguro debe quedar que incluido mejor en Shevuat Picadón. Por eso la Gemara dice no. Dice, explica Rabbi Yohanan. Lo que se refiere aquí Ben Azai cuando dice que incluye shelamim y mashma que excluye otro tipo de Kodashim Kalim, no excluye Bejor, sino que excluye, dice Rabbi Yohanan, lo que está escrito en la Baraita. ¿Qué está escrito en la Baraita? Te explico. En Bejor, excluye, Maaser Behema. ¿Qué es Maaser Behema? El diezmo que hay que dar de los animales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El décimo que pasa es Maaser, diezmo de animales. Eso también tiene categoría de ¿qué? Cada Kodashim Kalim, y eso es lo que queda excluido. Así dice Rabbi Yohanan. ¿Y en qué se basa? En la Baraita, que en la Baraita está escrito respecto a Bejor, ¿sí? Está escrito Lotifde, ¿sí? Que no se puede redimir, pero deducimos que no se puede redimir, pero sí se puede vender, ¿sí? Obviamente entre Kohanim, que pertenece al Kohen. Si está sin defecto, pues se puede vender nada más vivo, porque no se le puede hacer shejitá. Si tiene un defecto, se puede vender vivo, también se le puede hacer shejitá, también se puede vender después del sacrificio. Esto es en Bejor. Pero en Maaser Behema, ¿sí? Está escrito no Lotifde, sino está escrito Loigael. Y aprendemos de Haramim que Loigael incluye que no se puede ni redimir ni vender, ¿sí? O sea que significa que Maaser Behema es más Kadosh, ¿sí? Es más Kadosh que Bejor. Más Kadosh que Bejor, igualmente es más Kadosh que Shelamim, y ahí decimos que esto es lo que queda excluido de Shevuat Picadón, que solo Shelamim y Bejor quedan incluidos porque es Mamón Bealim, pero Maaser Behema, aunque sigue siendo Kodashim Kalim, sigue siendo más Kadosh que los anteriores mencionados, y por lo tanto ya no es denominado más Mamón Bealim, sino Mamón Gavoa, es más Kadosh, sino más Mamón Gavoa, y por lo tanto eso queda excluido de Shevuat Picadón, a pesar que son ¿qué? Kodashim Kalim. Muy bien. Así nos dice ¿quién? Rabbi Yohanan. Una segunda versión de lo que dice Rabbi Yohanan la trae Rabina. Rabina maten la Seifa. Vayosef ben Tostay Omer lo amar ben Azai la bebjor bilvad. Lemaut temai lemaut shelamim. Hashta omar bejor shekadosh merechem. Mamonou shelamim ibaya. Amar Rabbi Yohanan lemaut maaser que de Tania bebjor neemar lo tifde. Venimkar. Tam hay balmum hay beshahut. Bemaaser neemar lo igael. Venonimkar lo hay velo shahut lo tam velo balmum. Habibjor bilvad kamar kashia. Una segunda versión de lo que dijo aquí Rabbi Yohanan es de que, según la primera versión que leímos, la que antes explicamos, Rabbi Yohanan cuando dice esto, que nos viene a excluir que Maaser Behema, es una explicación para quién, para la segunda opinión, que Ben Azai dice, le rabot tashelamim, que nos excluye Maaser Behema. Según esta segunda versión que acabamos de leer y no hemos explicado, lo que vamos a explicar ahorita a continuación, Rabina dice de que lo que dijo Rabbi Yohanan es sobre la tercera opinión. ¿Qué dijo la tercera opinión?
Abba Yosef ben Dostai dice, no, todo lo que dijo Ben Azai es únicamente para Bejor. O sea que Shebuat y Picadón está incluido Bejor. ¿Y excluye qué? ¿Qué es lo que excluye? Ahí es cuando viene, y nos dice la Gemara, si nos viene a excluir Shelamim, no puede ser. ¿Por qué? Porque aquí la Gemara dice ahorita al revés, según esta versión. Si Bejor es Kadosh, ¿desde cuándo? ¿Desde que nace? Desde que nace es Kadosh. El hecho que nació primogénito ya es Kadosh. Y aún así tú me dices que ¿qué? Que está incluido en Shebuat Picadón, o sea que aún así es Mamón Bealim, Shelamim, que no es Kadosh desde que nace, sino que una persona lo hace Kadosh, con Shiken, que es una Kedushá menor, y va a seguir siendo Mamón Bealim, entonces no puede ser que excluye Shelamim, ¿sí? Entonces seguro que Shelamim también está incluido en Shebuat Picadón. Entonces vuelve la pregunta, ¿qué es lo que excluye esta tercera opinión? Sobre esto dice Rabbi Yohanan, lo que excluye ¿qué es? Maaser Behema, ¿sí? Que Bejor y Shelamim está incluido, como dijimos, pero no Maaser Behema. ¿Por qué? Por la baraita. Rabbi Yohanan se basa en la baraita que leímos antes, que está escrito sobre Bejor Lotif de, no se puede redimir, pero sí se puede vender, como explicamos antes con las condiciones, ¿sí? Pertinentes. Y respecto a Maaser Behema, no se puede ni redimir ni vender, o sea que es más Kadosh. Y por lo tanto, ya que es más Kadosh, no es Mamón Bealim, aunque sino es que como Mamón Gabo, a pesar que es Kodashim Kalim. Entonces, básicamente lo mismo que antes dijimos, nada más que según esta segunda versión. Rabina dice que la segunda versión es que todo lo que dijo Rabbi Yohanan, que nos excluye Maaser Behema, no nos viene a explicar la segunda opinión, sino nos viene a explicar ¿cuál? La tercera opinión. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esta última versión, sobre esta segunda versión, que no me cuadra. ¿Por qué? Porque la segunda versión nos dice que lo que nos dice Rabbi Yohanan va sobre ¿qué? Sobre la tercera opinión. Y no me cuadra, porque la tercera opinión, escuchen bien el lenguaje, dijo, Lo Amar Ben Azai ela bivchor bilvad. O sea, la tercera opinión nos dice que lo único que está incluido en Shebuat Picadón, que es únicamente bilvad, únicamente ¿qué? Bejor, más que en otra cosa. Y según esta segunda versión, está incluido Bejor y Shelamim y excluye Maaser Behema. Pero no está escrito así, está escrito Bejor bilvad, más que no Shelamim. Entonces no me cuadra. Es una buena pregunta. Entonces por eso, según esto, aparentemente preferimos quedarnos con la primera versión, que la explicación de Rabbi Yohanan va sobre la segunda opinión y no sobre la tercera opinión. Seguimos. Rava Amar, Mai Nehasim Shen Baem Meila, Nehasim Shen Baem Din Meila, Umay Ninhu de Hediot, Umay Ninhu de Hediot, Velitne de Hediot, Velitne de Hediot, Kashia. Ahorita la Gemara trae una nueva explicación sobre lo que está escrito en la Mishnah, Nehasim Shen Baem Meila, y explico un poquito más. En la Mishnah está escrito que todo lo que, cuando uno hace un daño, si una persona causa un daño, el perjudicador tiene que ¿qué? Pagar por el daño, ¿sí? Mencionamos en la Mishnah que todo lo que hay que pagar por el daño es únicamente cuando causó un daño en unos bienes que no hay meila, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Entonces en la clase anterior vimos que se refiere a, por ejemplo, cosas que cuando dañas hay meila. Ahí decimos que cuando dañas hay meilá, si dañaste eso no aplica el concepto de pagar por nezikin, ¿sí? Y excluye Kodashim Kalim. Ahí es cuando entramos con todo el tema de Kodashim Kalim, que cuando dañas en Kodashim Kalim no hay meilá. Entonces en este caso sí aplicaría que si una persona dañó Kodashim Kalim, sí tiene que pagar. Esa fue la explicación que dimos en la clase anterior. Sin embargo, la Gemara a continuación trae una segunda explicación, que es de Rava. Rava dice, no, cuando la Mishnah nos dice que para que aplique Nezikin, para que aplique obligación de pagar, tiene que ser Nehasim Shen Baem Meila, se refiere a Nehasim Shen Baem Din Meila. O sea, que no pueden tener ninguna Kedushá en absoluto, ni Kodashé Kodashim, ni Kodashim Kalim. O sea que básicamente tiene que ser unos bienes que pertenecen ¿a quién? A una persona regular, bienes privados, no de Kodashim en absoluto, ni Kalim, ni Kodashé Kodashim, ni uno de los dos, ¿sí? Y si es Kodashim Kalim, va a estar exento según esta nueva explicación que estamos dando. La Gemara pregunta si es así, ¿por qué la Mishnah dice que no aplica el pago cuando no hay meilá? Debería decir que no aplica el pago cuando no son de Hediot, porque meilá es normalmente Koché Kodashim. Si tú me dices, no hay meilá, din meilá, entonces se refiere también Koché Kodashim y también muy complicado. ¿Por qué no me dices más fácil que no hay pago cuando no son de un Hediot, cuando no son de una persona particular, sino del Ekdesh en general? No, din meilá, ¿por qué me tiene que decir eso? Dice la Gemara, eso es una buena pregunta según esta última explicación. Seguimos. Hasta ahorita estuvimos hablando, escuchen bien esto, cuando un toro, un animal de Kodashim Kalim fue perjudicado. O sea que un toro de una persona particular causó un daño al animal o una pertenencia de ¿quién?
del Ekdesh, del Kodashim Kalim, digamos de la santidad menor, pero lo que fue perjudicado fue, el lado perjudicado, ¿quién fue? Kodashim Kalim. La Gemara a continuación nos va a analizar qué pasa cuando el Kodashim Kalim, cuando el animal de Kodashim Kalim es el que causa el daño. ¿Sí? Repito, hasta ahorita estuvimos hablando cuando el animal particular de la persona causó un daño al animal del Kodashim Kalim. ¿Sí? Ahorita la Gemara nos va a analizar sobre qué. Sobre el caso que el animal, por decir un toro del Kodashim Kalim, le causa un daño a un animal de una persona particular. Veamos, dice la Gemara, Amar Rabbi Abba, Shelamim sheiziku gove mibsaram ve'eno gove me'emurehem. Pshita, emurehem legavoa salke. Pshita, emurehem legavoa salke. Lo tzricha legove mibesaram keneged emurim. Bueno, explicamos esta parte. Dice Rabbi Abba, Shelamim es uno de los casos de uno de los korbanot de Kodashim Kalim. Nos dice Rabbi Abba, ¿qué pasa si un korban Shelamim dañó a un toro normal de una persona particular? ¿Sí? Dice Rabbi Abba, la parte perjudicada, ¿quién es la parte perjudicada? El perjudicador es el Kodashim Kalim, la parte perjudicada es un toro normal. Cuando digo normal me refiero de una persona particular. La parte perjudicada, ¿sí? El Nizak puede cobrar su daño, su Hatzinezek, de la carne que es comida de los dueños del Kodashim Kalim y no de los Emurim. Me explico, vamos a explicar esto un poquito más. Primero que todo, aquí estamos hablando de un daño causado a través de Keren. ¿Sí? Keren, corneador o sustoladot. Que en esos casos, cuando es Tam, cuando el toro es Tam, que es el caso que estamos hablando aquí, o sea, cuando es inocente, que no está acostumbrado todavía a dañar, tiene que pagar nada más la mitad del valor del daño causado. Eso es primero que todo importante saberlo. El Korban Shelamim, cuando uno lo trae al Bet HaMikdash, hay una parte que lo comen los dueños, ¿sí? Los Baalim, la carne que lo comen los dueños, eso es denominado aquí en la Gemara como Besarán. O sea, la carne que es comida, que es consumida ¿por quién? Por los dueños, por el dueño del Korban. Y hay una parte que se llama Emurim, que son Helbea Shamim, parte del Korban ese, que va sobre el Mizbeach, sobre el altar. ¿Sí? ¿Ah? Para el Mizbeach. ¿Sí? Para el Mizbeach. Ok. Ahorita sí, volvamos a lo que dice Rabbi Abba. Rabbi Abba nos dice lo siguiente. Si un shor, un animal, toro, ¿sí? Tam, ¿sí? Corneó, de Shelamim, corneó a un toro normal, un animal normal, y lo dañó, debe pagar el perjudicador, o sea, el dueño del Korban Shelamim, a la parte perjudicada, la mitad del valor del Nezek. ¿Sí? Sencillo. Pero nada más de Besarán y no de los Emurim. Y explico. Como sabemos, cuando se paga Hetzinezek, si en Keren, cuando el perjudicador paga Hetzinezek, se puede cobrar un máximo de valor de ¿qué? Del animal perjudicador. ¿Sí? Entonces, básicamente, la parte perjudicada, vamos a decir que se murió el toro ese normal, vamos a decir que vale 200. ¿Sí? Vamos a decir que vale 200 el toro vivo, ¿sí? Y ahorita muerto vale 0. Vamos a decir que no vale nada el cadáver, no vale nada, para hacerlo fácil. ¿Sí? Un segundito. Y también el toro de Shelamim vale ¿cuánto? 200, digamos, ¿sí? Los dos vivos valen 200. ¿Sí? Y repito, el toro Shelamim vino, corneó al toro perjudicado, lo mató y ahorita vale ¿cuánto? 0. Digamos que el cadáver no vale nada para hacerlo más sencillo. Entonces, ¿cuánto debería de poder cobrarse en la parte perjudicada? 100. ¿Sí? 100. Pero ¿qué pasa? Que es la mitad del valor en caso de un tam. Estamos hablando en caso de un tam. ¿Sí? Lo que pasa es, digamos, de que el bazar, o sea, lo que comen los dueños del Shelamim, vale 150. Y lo que va para el Mizbeach, ¿vale cuánto? 50. Dice la Gemara, no se puede cobrar del Mizbeach. Entonces, básicamente, lo único que se va a poder cobrar, ¿cuánto es? 75. De los 150, la mitad, ¿cuánto es? De los 150, ¿cuánto es? 75. Entonces, la parte perjudicada en este caso se puede cobrar, ¿cuánto? 75 nada más. Así nos dice Rabbi Abba. Shelamim sheiziku gove mi besarán ve no gove mi murem. Un shelamim que corneó, un korban shelamim que corneó otro animal, puede cobrarse esta parte perjudicada, la mitad del valor, pero únicamente de la parte de la carne, o sea, lo que se consume los dueños y no de lo que va al Mizbeach. Así nos dice Rabbi Abba. Y pregunta la Gemara, obvio,
Porque obvio, ¿cómo se va a poder cobrar de la parte de los... ¿Cómo se va a poder cobrar de los emurim? Claro que no se puede cobrar de los emurim. ¿A quién pertenecen? Al Mizbeach. ¿Cómo se va a cobrar de ahí? Dice la Gemara, los trija, le govemi besaram que negue de murim. No, el caso es, no hay duda que no se va a cobrar de los emurim. ¿Por qué no se va a cobrar de los emurim? Porque los emurim es del Mizbeach. Pero la pregunta es, ¿sí? Si se puede cobrar el valor restante del bazar. No es que se va a cobrar de los emurim mismos. ¿Sí? No es que se va a cobrar de los mismos emurim. Eso va para el Mizbeach. No lo puedes agarrar tú, eso pertenece a Hashem. La pregunta es si te puedes cobrar la parte de qué. La parte de los emurim, o sea, ¿cuánto es la parte de los emurim? Los emurim valen 50, pero la mitad ¿cuánto es? Hetzinezek, 25. Si te puedes cobrar esos 25, ¿de dónde? De la parte de bazar. ¿El bazar cuánto vale en el ejemplo que dimos? 150. ¿Sí? Entonces, la pregunta es si te puedes cobrar entonces te puedes cobrar 75 del bazar, como dijimos, besarán, y 25 más de los emurim, que eso no hay duda que no te lo puedes cobrar de qué, de los mismos emurim, porque esos emurim van a dónde, al Mizbeach. Le pregunto si puedes cobrar esos 25 de la parte del bazar. De tal manera que la parte del bazar cuesta 150, en vez de cobrarte nada más 75, cobrarte ¿cuánto? 100, 75 más 25, pero la parte de qué, de bazar. Y sobre esto, bien nos dice Rabbi Abba, nos enseña que no se puede cobrar de los emurim. Preguntamos, obvio que no se puede cobrar de los emurim. No se puede cobrar la parte de los emurim en la parte del bazar. ¿Sí? Así nos dice la Gemara. Eso es lo que nos enseña Rabbi Abba. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Un segundo, esto lo está diciendo según quién. Aliba de Man. Y aliba de Rabbanan pshita, hambre, kileka le shtalum mehai, lo mishtalma mehai. Ve aliba de Rabbinatán, hamar, kileka le shtalum mehai, mishtalem mehai. Y baitema Rabbinatán, y baitema Rabbanan, hanimili betregufe. אבל בחד גופה מציע אמר להם מכל היכה דמאינה משתלמנה. בהתאם רבי נתן התם הוא דאמר לבעל שור לבעל הבור אנא תוראי בבירך אשכחתה מאי דלת להשתלם למאה משתלם למנח. אבל לך ממציע אמר בשר הזיק אמורים לא הזיק. אבל לך ממציע אמר בשר הזיק אמורים לא הזיק. La Gemara viene y dice lo siguiente. ¿Según quién va esto lo que dice Rabbi Abba? ¿Sí? Y voy a dar otra vez ahorita otra introducción, porque hay una discusión entre Rabbi Natán y Jajamim respecto al siguiente caso. Vamos a verlo más adelante en Daf Nun Gimel, página 53. Vamos a ver lo siguiente. En la baraita, en Daf Nun Gimel hay una baraita que habla sobre un caso, un toro, de una persona que vino y empujó a otro toro, y por el empuje de este toro al otro toro causó que se caiga un pozo. ¿Sí? Y se perjudicó, se dañó a ese toro. Sí, se murió, por decir. De tal manera que ¿quién causó aquí el daño? Digo, el toro junto con el pozo. Porque si el toro hubiese empujado nada más al toro y no hay pozo, no hubiese pasado nada. Y por otro lado, si no hubiese empujado al toro, tampoco se hubiese pasado nada. ¿Sí? O sea, aquí hay dos mazikim, hay dos perjudicadores. ¿Qué se hace en este caso? ¿A quién se le cobra? ¿Sí? Entonces discute Jajamim con Rabbi Natán. Jajamim dicen de que en este caso, ¿sí? El dueño del pozo está exento. Porque el que hizo todo, el que causó todo, ¿quién fue? El toro. Entonces el toro tiene que pagar todo. ¿Sí? De que hay más lo que ahí. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Pero el responsable, lo importante es que el dueño del pozo no tiene que pagar nada según Jajamí. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no tiene suficiente dinero para cobrarse o no se puede cobrar lo que debe merecerse del toro? ¿Puede ir a cobrarle al pozo la restante? No puede. ¿Así opina quién? Jajamim. Sin embargo, Rabbi Natán dice, no señor, debe cobrarse de acuerdo del toro, pero si no puede cobrarse lo necesario del toro, lo suficiente del toro, puede ir a cobrarse ¿de quién? Del pozo. ¿Sí? Porque también fue parte del daño, del perjudicador. Entonces viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Esto que dice Rabbi Abba, ¿según quién es lo que va? ¿Sí? Si va según la opinión de Jajamim, pues obvio, no hay hitush en lo que dice Rabbi Abba. ¿Qué nos habla Rabbi Abba? Cuando hay un mismo toro, que tiene la parte, el mismo toro tiene besarán, que es lo que comen los dueños, del shelamim sí, que lo comen los dueños, y tiene también que los emurim. El daño que él causó es a través de ¿qué? De estas dos partes, porque el toro corneó con los dos toda su carne, sí, que tiene parte de basarán y parte del misbeach, de los emurim, ¿sí? Entonces es equivalente, la Gemara entiende que es equivalente al caso de Daf Nun Gimel, de página 53, que es un toro que fue perjudicado a través de otro toro y un pozo. ¿Sí? Sí se la Gemara. Si lo que dice Rabbi Abba según la opinión de Jajamim, pues obvio, no hay hitush en lo que está diciendo Rabbi Abba, obvio que ¿qué?
que no se puede cobrar de los emurim. ¿Por qué? Porque también hay Jajamim dicen que no se puede, que nada más se cobra del shor y no del pozo. Entonces aquí también se cobra de ¿qué? Se cobra de el bazar y no de los emurim. Es obvio, no es hitush. Entonces, ¿qué me vas a decir? No, que le está dando según Rabbi Natán. Pregúntale más según Rabbi Natán. No es correcto. Porque Rabbi Natán dice que se cobra el shor. En el caso de Dafnun Gimel se cobra del shor. Pero si no hay suficiente del shor, se puede cobrar también de ¿qué? Del bor. Entonces aquí también debería ser que aquí la parte perjudicada se debería cobrar de ¿qué? Del bazarán. Y si no hay suficiente, también se puede cobrar de ¿qué? De los emurim. ¿Sí? O por lo menos los 25 de los emurim que se los cobre de los bazarán. Entonces no es correcto lo que dice Rabbi Abba. Entonces, básicamente la Gemara pregunta un segundo. La Gemara pregunta así. Rabbi Abba, ¿según quién lo está diciendo? Si lo dice según Jajamim, no es ningún hidush. Eso está escrito ya. Jajamim me dicen así. Y si es según Rabbi Natán, no es correcto lo que estás diciendo. Y la Gemara dice no. Rabbi Abba puede ir de acuerdo, ya sea según Jajamim en Dafnun Gimel o ya sea según Rabbi Natán. Y lo que está diciendo es correcto y es hidush. ¿Por qué? Si va como Jajamim en Dafnun Gimel, podemos decir que todo lo que dijo Jajamim, que se cobra únicamente de ¿qué? De un perjudicador, o sea, nada más del shor y no del bor. ¿Eso es por qué? Porque ahí son dos cuerpos que son perjudicadores, ¿sí? Pero pudiésemos dicho que en este caso, que es el Korban Shelamim, que entre dos partes, entre el Besaram y el Emurim, fueron los que causaron el daño, puede ser que aquí sí le puede decir, mira, se cobra del Besaram, pero si no hay suficiente, me puedo cobrar de ¿qué? De los emurim también, porque es un cuerpo. Por eso Rabbi Abba nos enseña que también en este caso, hay un hidush, que también en este caso decimos que ¿qué? Que no se puede cobrar de los emurim, ¿sí? Entonces, esta es la manera como explicarlo según Jajamim. Y sigue diciendo la Gemara, también podemos explicarlo según Rabbi Natán. Podemos decir que todo lo que dijo Rabbi Natán, escuchen bien, ¿sí? Que ¿qué? En Dafnun Gimel, que si no tiene suficiente de cobrarse del toro, puede cobrarse también de ¿qué? Del perjudicador del pozo, del bor, ¿sí? Es únicamente ¿por qué? Porque ahí, ¿sí? Él le puede decir, ¿sí? Yo vi a mi toro muerto, la parte perjudicada, puede decirle al dueño del pozo, mira, mi toro muerto al fin y al cabo, puede ser que lo hizo otro toro, puede ser lo que tú quieras en conjunto, pero ¿dónde está muerto? En tu pozo, ¿sí? Como está en tu pozo, tú tienes que asumir también la responsabilidad, y por eso ahí tienes que asumir responsabilidad según Rabbi Natán. Pero aquí, que no tenemos este argumento, aquí en el caso del Shelamim, puede ser que también Rabbi Natán está de acuerdo que si también Rabbi Natán estaría de acuerdo que no puede ser. Rabbi Natán también estaría de acuerdo que no se podría cobrar de los emurim. Y eso es lo que nos enseña Rabbi Abba. O sea que Rabbi Abba puede cobrar ya sea según Jajamim y hay un hidush, o ya sea según Rabbi Natán. Y también hay un hidush que aquí es diferente a la halajá de Rabbi Natán en Dafnun Gimel, como explicamos. Muy bien, seguimos. Amar Raba, toda sheizika gove mi besara ve no gove mi lachma. Lejen, pshita. Seifa itzrichli. Nizak ojel basar umitkaper mevi lechem. Hanina mipshita. Mao de teima kevan de lechem echshera de zebahu leimale atachat basar veana ite lechem. Kamashmaran de lechem jiuva de bealimhu. Viene Rabbi y nos dice una alajá nueva, una alajá adicional respecto a Kodashim Kalim. Dentro de Kodashim Kalim hay otro tipo de korban que se llama ¿qué? Korban Toda. Que es un korban que se trae por agradecimiento que Dios lo salvó por un milagro en diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Con el Korban Toda, cuando se trae, hay que traer también ¿qué? Arbaim lehamim, 40 tipos de panes. Son mejor dicho, no son 40 tipos de panes. 40 panes son 4 tipos de panes, 10 de cada uno. ¿Sí? Viene Rabbi y nos dice, ¿qué pasa si un Korban Toda, ¿sí? Que entra dentro de la familia de Kodashim Kalim, causa un daño? ¿Sí? Dice Rabba, en la parte perjudicada se puede cobrar del bazar. ¿Sí? Parte de la carne la come los dueños, del bazar se puede cobrar, ¿sí? Pero no se puede cobrar de los 40 panes. Y dice la Gemara, obvio que no, los panes no perjudicaron, ¿por qué van a poder cobrarse de los panes? ¿Sí? Dice la Gemara, tienes razón, el hidush es lo que sigue. Lo que sigue, lo que dice Raba. ¿Qué dice Raba? Que una vez la parte perjudicada se cobra por el daño realizado de la carne que le pertenecía al dueño del Korban Toda, ¿sí? Él mismo come la carne. ¿Quién es el mismo? La parte perjudicada. Pero el perjudicador, que es el dueño original del Korban Toda, tiene que traer los 40 panes. Y pregunta la hermana, obvio que tiene que traer 40 panes. ¿Por qué va a tener que traer los 40 panes quién? La parte perjudicada. ¿Qué tiene que ver eso? Dice la hermana, no, te voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que hace que la carne del Korban Toda sea apta para ser comestible? ¿Cuál es el causante? Los 40 panes.
Pudiésemos haber dicho que el perjudicador, el dueño original de Corban Toda, le puede decir a la parte perjudicada: mira, tú quieres cobrarte la carne y quieres comer la carne, bueno, carga tú traer también los 40 panes, que eso es lo que causa que eso sea comestible. Cada más grande que no le puede decir eso, y le decimos que la parte perjudicada come la carne, y aunque él es el que come la carne, el que tiene provecho, el que tiene que hacerse responsable de que sea apta esa carne para comer, ¿quién es? El perjudicador, y por ende él es el que tiene que traer los panes del Corban Toda. Muy bien, seguimos. Nehasim shehem shel bene berit. Mencionamos en la Mishnah otra condición más, otro punto importante, que nos dice lo siguiente: todo lo que existe el concepto de obligación de pagar por un daño causado, todo lo que hay que pagar por un daño causado, es únicamente si una persona dañó, perjudicó bienes que son de los miembros del pacto, bene berit, ¿sí? Pero si no son de los miembros del pacto, no aplica estas leyes de Nezikin y no hay que pagar. Pregunta la Gemara: Lemeutemai, ¿qué es lo que nos viene a excluir? ¿Qué casos nos viene a excluir? Cuando las personas son no de bienes del pacto, que no miembros del pacto. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué nos viene a excluir? Y Lemeuto de Obed Kohavim Hakatanila Lekaman, Shor Shel Israel, Shenagach Shor Shel Obed Kohavim Patur, Tana Vehadar Mefaresh. Dice la Gemara, aparentemente nos viene a excluir cuando son bienes que pertenecen a Obed Kohavim, idólatras, gentiles, ¿sí? Que no son miembros del pacto, y cuando le hicieron un daño a ellos, no tiene estas leyes de Tashlumi. Dice la Gemara, pero si es así, eso ya está escrito en la Mishnah más adelante, en página 37b. Está escrito en la Mishnah más adelante, en página 37b. Si un toro que pertenece a un Israel corneó a un toro que pertenece a un Obed Kohavim, explícitamente está claro, está exento de pagar. Entonces, ¿por qué tiene que repetirlo? Dice la Gemara, no. En nuestra Mishnah definitivamente está repetido. En nuestra Mishnah, Nehasim Shem Shel Bene Berit, dice que está exento cuando no son de Bene Berit, pero no te explica el caso. Y en página 37 te dice el caso. ¿Cuál es el caso? Cuando un toro de Israel corneó a un toro de un Obed Kohavim. Te lo repite para explicártelo y expandir un poco más en la explicación. Sigue diciendo la Gemara: Nehasim Hameyuhadim Lemautemai. Amar Rav Yehuda lemaute, ze omer shorchai zik, veze omer shorchai zik. Hatani lekaman, hayu shnaim rodfim achar echad, ze omer shorchai zik, veze omer shorchai zik, shenem beturim. Tane vehadar mefaresh. Otra cosa que mencionamos en la Mishnah anteriormente es lo siguiente: que toda la obligación que hay de pagar por un daño causado, hay una condición adicional, que es que debe ser únicamente cuando uno causó daños en bienes privados. ¿Sí? Nehasim meyuhadim, pero si no son bienes privados, no. Y la pregunta es, ¿qué te viene a excluir? ¿Qué significa bienes privados? ¿Qué es lo que te viene a decir? Y la primera explicación que trae la Gemara es la de Rav Yehuda. Y Rav Yehuda dice lo siguiente: viene a excluir el siguiente caso. Cuando tenemos un toro que fue perjudicado, fue asesinado, y vimos dos toros que estaban corriendo atrás de ese toro, y no sabemos cuál de estos dos toros mató y perjudicó y asesinó a este toro, ¿sí? Entonces viene el dueño, entonces tenemos tres toros aquí, el perjudicado y dos que tenemos duda, ¿cuáles son? Entonces viene el primero de estos dos y dice: no, yo no fui, el tuyo fue. Y viene el segundo y dice: no, yo no fui, fue el tuyo. Entonces tenemos duda, ¿quién es el causante del daño? ¿Sí? La Mishnah nos enseña en este caso que la parte perjudicada no se puede cobrar de ninguno. ¿Por qué? Porque tiene que ser Nehasim Meyuhadim. ¿Qué significa Nehasim Meyuhadim? Que sean de una persona, que tengamos claridad y no que tengamos duda. Dice el segundo, pero esto, si eso es lo que nos viene a enseñar la Mishnah, pero esto ya está escrito en la Mishnah más adelante. Sí, en página 35, Daf Lamed Hei Amud Aleph, está escrito ahí claramente que si habían dos toros corriendo detrás de un tercero, y el primero de esos dos dice: yo no lo maté, sino el tuyo lo mató. Y el segundo dice: no, yo no lo maté, sino el tuyo fue el que lo mató. La halajá es que los dos están exentos. Si ya está escrito claramente, esto es más adelante. ¿Por qué hay que repetirlo? Porque nuestra Mishnah tiene que decir otra vez. Dice la Gemara, definitivamente está repetido. Y la razón que la Mishnah lo repite más adelante es para expandirte y explicarte un poco más el caso. Porque aquí nuestra Mishnah nada más no dice la ley. Nehasim y Yuhadim, que tienen que ser ¿qué? Privados, o sea, de una persona, claro, que no haya duda. ¿Cuál es el caso? Más adelante la Mishnah, la Medhei, nos repite para decirnos cuál es el caso, para que lo entendamos un poquito mejor. ¿Cuál es el caso? Repito, cuando hay dos toros que están corriendo detrás de uno y no sabemos cuál de los dos toros fue el que asesinó, fue el que perjudicó. Esta es la primera explicación sobre lo que nos dice la Mishnah, Nehasim Hameyuhadim. Próxima explicación, Mematnit Titana, Prat lenichse hefker.
Ejidami le madenagach Torah didan le Torah de Efker, manta vale, ela denagach Torah de Efker le Torah didan. Leizel veleite. Bekshekadam vezahá bo ajer. Otra explicación es la baraita. La baraita nos dice que lo que se refiere a Nehasim y Yuhadim es prat le nichse Efker. ¿Qué nos viene a excluir? Nos viene a excluir cuando uno dañó, uno perjudicó bienes que pertenecen a Efker. O mejor dicho, que son abandonados y no pertenecen a nadie. ¿Sí? Y en esto es lo que la Mishnah nos dice, Nehasim meyuhadim. ¿Sí? Que tienen que ser meyuhadim de alguien. Y aquí que son Efker, no son privados, no son de nadie, pues no aplica este concepto de pagar. ¿Sí? Pero la Gemara pregunta un segundo, ¿cuál es el caso? ¿Quién dañó a quién? Si el caso es que un toro regular, cuando digo regular me refiero a un toro de una persona, corneó y dañó a un toro de Efker, pues en este caso no necesita decir que no tiene que pagar. Obvio que no tiene que pagar porque no hay nadie que lo está demandando, porque pertenece a quién? A Efker. Nadie lo está demandando. Entonces, ¿cuál es el hitush? Así que tenemos que decir no, que es al revés, un caso al revés. Que un animal, un toro, cuando digo toro me refiero a cualquier animal, ¿sí? Un toro de Efker viene y daña a un toro regular. Dice la Emana, en este caso, ¿qué me dices tú? De que no, me viene a enseñar la Mishnah de que la parte perjudicada del toro regular, el dueño del toro regular no se puede cobrar. De acuerdo, no se puede cobrar, pero ¿cuál es? En nafkamina. ¿Por qué no hay nafkamina? Porque como es de Efker, puede venir en la parte perjudicada y agarrar ese animal de Efker. ¿Por qué puede agarrarlo? Porque es de Efker. Entonces se puede cobrar del mismo toro que corneó. Me mataste a mi toro, está bien, agarro el de Efker, no pertenece a nadie. Entonces, ¿cuál es la nafkamina? No entiendo cuál es ¿qué me viene a decir aquí la Mishnah? Dice la Gemara, ¿sabes cuál es el caso? El caso es, como dijimos al final, que un toro de Efker corneó y mató a el toro regular. Me preguntaste, pero si es así, ¿cuál es la nafkamina? Aunque no se puede cobrar de nadie porque es de Efker, pero él va a agarrar el mismo toro. No, antes de que lo agarró, después de que corneó y antes de que lo agarró el toro que perjudicó, vino una tercera persona y se adueñó de ese toro que corneó. Entonces, en este caso, nos enseña la Mishnah que no puede venir la parte perjudicada y quitarle el toro al nuevo dueño que se adueñó de este toro. Ese es el hidush de la Mishnah. Esa es la segunda explicación. Tercera explicación, Rabina Amar lemaute nagach veachar kach hikdish. Nagach veachar kach hifkir. Tana miachi yater al ken amar Rab Yehuda afilu nagach veachar kach hikdish, nagach veachar kach hifkir patur sheneimar vehuad bibala veemit ish וגומר, עד שתהיה מיתה והעמדה בדין שווים כאחד. גמר דין לא בעינן, והשור יסכל בגמר דין ולכתיב, אלא אם עד שתהיה מיתה והעמדה בדין וגמר דין שווים כאחד. Ahorita la Gemara trae, como dije, una tercera explicación sobre lo que está escrito en la Mishnah, Nehasim y Yuhadim. Que todo el concepto de pagar por Nezakim, por daños causados, es únicamente ¿qué? Nehasim y Yuhadim. ¿Qué se refiere a Nehasim y Yuhadim? ¿Qué te viene a excluir? Dice Rabina, te viene a excluir el siguiente caso. Escuchen bien. Cuando un toro, ¿sí?, de una persona vino y corneó y dañó a un toro de otra persona. Y después de que el toro corneador corneó, ¿sí?, vino el dueño y lo consagró para el Ekdesh. O después de que corneó, vino el dueño y lo hizo Efker. Y ahorita viene la parte perjudicada y dice, no, yo me quiero cobrar del perjudicador. La pregunta es si se puede cobrar o no se puede cobrar. Nos dice Rabina, eso es lo que nos enseña Nehasim y Yuhadim. Tienen que ser bienes particulares que desde el principio hasta el final pertenezcan al perjudicador. Y mientras que no puede cobrarse. Y por lo tanto, en este caso, ya que corneó y que de inmediato le hizo Ekdesh, o corneó y de inmediato le hizo Efker, no puede venir la parte perjudicada y cobrarse del perjudicador. ¿Y dónde vemos eso? En una baraita también vemos así, que dice Rab Yehuda, que también en el caso que corneó un toro al otro y lo perjudicó y después de inmediato le hizo Ekdesh, ¿sí?, el dueño del corneador, o corneó y de inmediato después vino el dueño del corneador y le hizo Efker, está exento. Esta baraita está escrita, explica un poquito más, no cuando el caso que nosotros estamos hablando es cuando un toro corneó al otro y mató al toro, ¿sí? Y tiene que pagar o no tiene que pagar. Decimos que no tiene que pagar porque si lo hizo Efker o lo hizo Ekdesh no tiene que pagar. Y la Gemara dice, tengo una baraita a favor. ¿Por qué? Porque Rab Yehuda dice, en un caso, escuchen bien, cuando un toro corneador no perjudicó a otro toro, no corneó a otro toro y perjudicó, sino corneó a una persona y la mató, ¿sí? Que en este caso el toro tiene pena de ¿qué? Tiene pena de muerte, ¿sí? Nos dice Rab Yehuda sobre esto, que esto es únicamente
cuando no le hizo Ekdesh o no lo abandonó. Pero si corneó el toro y mató a la persona, y de inmediato después vino el dueño del toro y ¿qué? Y lo hizo Ekdesh o lo hizo Efker, en este caso el toro corneador está exento ¿de qué? De pena de muerte. ¿Sí? O sea, de la misma manera que ahí, y ahorita voy a decir el versículo donde lo aprende la Baraitá, pero de la misma manera que ahí vemos que está exento, o sea, aquí también el caso de cuando dañó, y no es muerte, sino es tema de daño, también va a estar exento si lo hizo Ekdesh o si lo hizo Efker. ¿Y dónde lo aprende solo la Baraitá en caso de mitad? Es porque está escrito en el versículo, Vehuat Bib'alav, escuchen todo el versículo. Be'alav se refiere a quién, al dueño del toro corneador. Escuchen lo que dice el versículo. Vehuat Bib'alav, Vehemit Ish, o Isha, Shor Isakel, Vegam Be'alav, Yumat. O sea, dice Be'alav al principio y Be'alav al final. ¿Por qué? ¿Por qué dos veces Be'alav? Para decirte que el mismo dueño tiene que estar presente desde el principio, o sea, el momento que mató el toro a la persona, y tiene que seguir siendo el mismo dueño ¿cuándo? Cuando empieza el juicio. ¿Sí? Pero si antes le hizo Efker o le hizo o le hizo Ekdesh, ya no es el mismo dueño, entonces no aplica esto. Pregúntale a un segundo. Tú me dices, y la primera pregunta técnica sobre esto, tú me acabas de decir que tiene que ser el mismo dueño desde cuándo, ya sea en el momento que mató a la persona, y ya sea que el toro mató a la persona, ya sea en el momento que comenzó el juicio. Dice la un segundo. Y no tiene que ser también dueño cuando culmina el juicio, cuando se da el dictamen. En el mismo versículo está escrito a Shor Isakel. Shor Isakel, que es cuando se da el dictamen. Entonces tiene que ser el mismo dueño. Dice la tienes razón. De aquí aprendemos que tiene que ser el mismo dueño, ya sea en el momento del accidente, ya sea cuando empieza el juicio, ya sea cuando culmina el juicio. Pero de todas maneras vemos aquí que tiene que ser el mismo dueño en temas de cuando un toro mata a una persona, y decimos que esto también aplica, según Rabina, también aplica cuando un toro perjudica a otro toro, ¿sí? Que para tener las obligaciones aquí ya no hay pena de muerte, pero obligación de pagar por el daño, el dueño del toro es únicamente cuando, el dueño del toro perjudicador es únicamente cuando se mantuvo dueño en el momento del accidente, el momento del comienzo del juicio y final del juicio, ¿sí? Pero aquí que le hizo Efker o que le hizo Ekdesh, va a estar exento. Eso es lo que se refiere según esta tercera explicación, Nehasim Miyuhadim. ¿Qué significa Miyuhadim? Que sean pertenecientes a una persona del mundo, ¿sí? Desde el principio, desde el accidente hasta el final. Y aquí cuando lo hizo Ekdesh ya no pertenece a una persona, cuando lo hizo Efker tampoco pertenece a una persona. Seguimos. Chutz mereshut hamiyuchedes lamazik, de amarle Torah bershuti mai bai. Otra cosa que mencionamos en la Mishnah es que todo lo que hay que pagar por un daño causado, ¿sí? Todo esto es, escuchen bien, cuando el lugar, ¿sí? Mejor dicho, repito, todo lo que hay que pagar por un daño causado aplica en cualquier lado, escuchen bien, en cualquier lugar de que el daño fue causado, menos si el daño fue realizado y causado en el recinto y en la propiedad del perjudicador. O sea, que si se metió el toro de la parte perjudicada al recinto, al lugar del perjudicador, y ahí en el lugar del perjudicador vino el toro del perjudicador y dañó al toro de la parte perjudicada, ahí no debe pagar por el causo. ¿Por qué? De amarle torjab shutam, porque le puede decir el perjudicador a la parte perjudicada, ¿por qué se mete tu toro en mi propiedad? Si se metió, tú eres responsable, y por lo tanto va a estar en ese caso patur exento. Sigue diciendo. La Mishnah nos dio otra cosa más, Urshut Hanizak Veamazik. Después de que la Mishnah nos menciona el caso, ¿cuál fue el caso anterior que acabamos de decir? Cuando el accidente fue causado en el recinto, en el lugar, en la propiedad del perjudicador. Que ahí decimos que ¿qué? Patur, está exento. Después la Mishnah viene y nos dice, y en un lugar que pertenece a los dos como sociedad, al perjudicador y a la parte perjudicada. Y la pregunta es si esta parte, cuando hay un lugar que pertenece a los dos, va sobre el caso anterior, que también en este caso vamos a decir o sea, y en este caso que hay sociedad, también vamos a decir que patur, como el caso anterior mencionado, o esta parte ya va sobre la próxima futura parte de la Mishnah que nos dice que sheizik hava mazik le hayev tashumezek, que en este caso que hay sociedad, sí va a tener que pagar, ¿sí? O sea, repito, la Mishnah nos dice, como dijimos, que en el caso que el lugar pertenece al mazik, únicamente al mazik, está exento, eso está claro. Únicamente al perjudicador está exento, ¿sí? Después, la Mishnah nos dice, y cuando el lugar pertenece a los dos, al nazik, al mazik y al nizak, al perjudicador y a la parte perjudicada.
Ahí no nos dice exento o hayab. Y de inmediato después nos dice que cuando daña, tiene que pagar. Entonces la pregunta es si esta parte media, si esta parte cuando es un terreno que es en sociedad entre el mazik y el nizak, si esto es un i relacionado con el caso anterior y de la misma manera que el caso anterior está exento, pues también aquí va a estar exento. Y después la Mishnah nos dice cuando paga, tiene que pagar, cuando paga, en los casos que tiene que pagar con el más selecto de la tierra, pero en verdad está exento en este caso, o que este caso medio se estudia relacionado con qué, no con el caso anterior, sino con el caso próximo, que en este caso sí va a haber obligación de parte del perjudicador hacia la parte perjudicada en que pague por el daño causado. Sí, hay dos maneras como entender la Mishnah. Y la Gemara dice que efectivamente eso es un mahloket. Esto aparentemente es una discusión entre dos jajamim. Vamos a ver la Gemara. Urshuta nizak ve'amazik. Amar Rav Hasda amar Avimi. Hatzer hashutafim. Hayev ba'al hashen ve'al haregel. Ve'achi ka'amar. Chutz mereshut hamiyuchedet lamazik de patur. Ureshut hanizak ve'amazik she'izik chav hamazik. La primera opinión es de Rav Hasda, ¿en nombre de quién? De Rav Avimi. Dice Rav Hasda lo siguiente: un campo, una tierra, un patio que es en sociedad de dos personas, el caso que estamos hablando, y un socio perjudicó, el animal de un socio perjudicó al animal del segundo socio, a la parte perjudicada que es el segundo socio, y lo hizo a través de Shen y de Regel, ¿sí? Shen y Regel, y explico por qué Shen y Regel, porque hablamos de Shen y Regel, porque en Keren, obvio de que tiene que pagar. ¿Por qué? Porque en Keren tiene que pagar inclusive en Reshut Arabim. ¿Sí? Entonces aquí todo el mahloket que hay no es en Keren no hay duda que tiene que pagar. Todo el mahloket que vamos a ver aquí es en qué, Shen y Regel, cuando los mazikim son a través de Shen y Regel, diente y pata. ¿Sí? Entonces repito, Rav Hasda nos dice, un campo, una tierra que está en sociedad, y uno de los socios dañó al segundo socio. Dice Rav Hasda, en este caso, tiene obligación el perjudicador, el mazik, de pagar por el daño perjudicado. ¿Sí? Tiene que pagar por el daño perjudicado. Y según esto, la Mishnah se lee de la siguiente manera: debe pagar por el daño menos en el caso que el lugar en donde se causó el daño pertenece únicamente al perjudicador. Ahí va a estar exento. Pero si el lugar pertenece al nizak y al mazik, a los dos, que sheizik java mazik le hayim tashlumenezek, ahí va a tener obligación de pagar. Así es según Rav Hasda. Y antes de seguir para la segunda opinión, aclaro, respecto a Shen y Regel está escrito ubier bisdeacher, que la obligación de pagar es cuando causó un daño en el campo del otro. Entonces Rav Hasda obviamente opina, de ahí aprendemos que si se hace el Shen y Regel en Reshut Arabim, en propiedad pública, está exento, porque tiene que ser bisdeacher. Y Rav Hasda opina que cuando hay sociedad en dos, ¿sí? Aunque el perjudicador y la parte perjudicada son socios, el perjudicador viene y perjudica a la parte perjudicada, sí es denominado como si fuese sdeacher. ¿Por qué? Porque es un campo del otro también mío, también del perjudicador, pero también del otro. Entonces, así opina Rav Hasda. Entonces repitamos, Rav Hasda dice, Hatzer HaShutafim, cuando es en sociedad, en Shen y Regel, tiene que, mejor dicho, inclusive en Shen y Regel, tiene que pagar. ¿Sí? Entre un socio al otro socio. Y por ende, él estudia que la Mishnah se refiere a que cuando es solo del mazik, ahí está exento, pero cuando es de los dos, esa parte media va según la próxima parte de la Mishnah, que es así opina ¿quién? Rav Hasda. Muy bien. Sin embargo, la segunda opinión es Rabbi Elazar amar patur al Hashem ve'al haregel ve'achi ka'amar chutz mereshut hamiyuchedet lamazik ureshut hanizak ve'amazik nami patur u'she'ixzich ha'amazik le'atu yekeren. Viene Rabbi Elazar y dice, no señor, Hatzer HaShutafim, una tierra, un campo, un patio que pertenece a dos socios, y un socio perjudica al otro socio a través de Shen y Regel, a través de Keren dijimos de que está seguro, está obligado, a través de Shen y Regel, está exento, patur. ¿Por qué? Porque la Torah te dice que es únicamente Shen y Regel cuando hubier bisdeacher, y aquí no es el campo del otro, porque también es campo mío, del perjudicador. Entonces está exento, al igual que Reshut Arabim está exento, también en este caso Hatzer HaShutafim está exento. Y según esta opinión de Rabbi Elazar, cuando la Mishnah nos dice, la Mishnah se refiere a decir lo siguiente: ¿cuándo no tiene que pagar? Cuando el lugar pertenece a ¿quién? Únicamente al mazik. Adicionalmente, cuando el lugar pertenece al nizak
En sociedad con el mazik también está exento. Y la última parte de la Mishnah que dice que cuando daña, tiene que pagar, se refiere únicamente a enseñarnos algo, ¿no es qué? Keren. Se refiere a Keren. ¿Sí? Así nos dice Rabbi Elazar. Y la Gemara se enfoca en esta última opinión de Rabbi Elazar. Dice, un segundo. Anija le Shmuel, el de Rab de Amar Tana Shor Bechol Mile de Shor, Java Mazik la Tuyemai. La Gemara viene y dice, un segundo. Todo esto me cuadra según Shemuel, y explico. Si recuerdan, nosotros vimos una discusión entre Shmuel y Rab. ¿Cuál es la explicación? Lo vemos a la primera Mishnah del Masejet. Arba Bot Nezikin, 4 daños primarios, categorías hay de daños, ¿sí? Primarias. ¿Cuáles son? Shor, Bor, Mave y Ever. Dice la Gemara, esto me cuadra lo que me acabas de decir, tú Rabbi Elazar, la segunda opinión. Que más acabas de decir que cuando dice que Shizik Hava Mazik me incluye que Keren nos viene a enseñar Keren, eso me cuadra según la opinión de Shmuel. Que Shmuel se recuerda, vimos al principio en Masejet, Daf Gimel, Amud Bet y Daf Daled Amud Alef, vimos que Shmuel opina que Regel, que Shor es, a Shor se refiere a Regel. Y Mav'e se refiere a Shen. Entonces nos falta Keren. De los de animales nos falta Keren. Entonces entiendo ahorita que tú Rabbi Elazar viene y me dice que Shizik Hava Mazik, en esa segunda Mishnah, cuando dice que Shizik Hava Mazik nos incluye ¿qué? Keren, porque nos faltaba Keren. Pero según Rab, que Rab opina, como vimos al principio del Masejet, cuando dice Shor se refiere a ¿qué? A Regel, Shen y Keren, ¿sí? A los tres. Si ya está incluido los tres Keren, entre ellos está incluido en Shor. O sea, porque ahorita necesitas la Mishnah, que nos venga ahorita la segunda Mishnah, que Shizik Hava Mazik, según la explicación de la opinión de Rabbi Elazar, que nos viene a decir que Keren está repetido. Esa es la pregunta de la Gemara. Dice la Gemara, leatuye hadetanu rabbanan. Que sheizik chava mazik leavi shomer chinam veashoel no se sachar veasocher sheizika behema brishutam tan meshalem hatzi nezek umuad meshalem nezek shalem nifretza balayla o sheperatzu alistin veatzta veizika patur. Dice la Gemara, tienes toda la razón. Según Rab, esta última parte de la segunda Mishnah, que sheizik chava mazik, no viene a incluir Keren, porque eso ya está incluido en el Shor de la primera Mishnah. ¿Qué nos viene a incluir, según esta segunda opinión de Rabbi Elazar? Nos viene a incluir la baraitá que acabamos de leer ahorita, que es los shomrim, los custodios que hay, los diferentes custodios. Que ahorita voy a explicar la baraitá, la Gemara a continuación va a ir explicando parte y parte de esta baraitá. Pero eso es lo que nos viene a excluir, o sea que digamos así, que también existe pagar por un daño causado por negligencia, por no estar pendiente de los diferentes shomrim. ¿Cómo dice la baraitá? ¿Qué dice la baraitá? Antes de explicar la baraitá otra vez. Que Shizik Hava Mazik, según Rab, nos viene a decir que esta baraita, de los 4 shomrim. ¿Sí? Ya eso dejémoslo por un lado. ¿Qué dice la baraita? Ahorita sí expliquemos la baraita. La baraita nos dice así. Todo lo que está escrito en la Mishnah, que Shizik Hava Mazik, nos viene a incluir, así nos dice la baraita, justamente como estás diciendo ahorita, Shomer Hinam, un custodio impago, o sea, sin pagar. Un Shoel, que es un Shoel, un prestatario de un objeto, de un animal. ¿Sí? Yo pido prestado al prestamista, préstame el animal, préstame el objeto, Shoel. No sé sajar un custodio de pago, con pago. Y Soher, un arrendatario. ¿Sí? Yo estoy alquilando a la otra persona, un arrendatario. ¿Qué? Escuchen bien. Que el animal dañó en su propiedad. Que en este caso decimos que si el animal es tam, ¿sí? Cuando corneó, el daño fue a través de Keren. Antes de seguir, cuando el animal dañó en su propiedad, ¿qué animal y qué propiedad de quién? ¿Qué animal fue el que dañó? Vamos a verlo después, ahorita vamos a explicarlo. Pero sigue siendo la baraitá que cuando es tam, a través de Keren tiene que pagar ¿qué? Cuando es inocente, hetzin es de mitad del valor del daño. Y cuando es muad, cuando ya es habitual en el daño, tiene que pagar ¿qué? El valor del daño completo, nezek shalem. Sigue siendo la baraitá. ¿Qué pasa si el custodio, sí cerró la pared para cuidarla bien al animal? Para que no se escape y dañe, ¿sí? Y vino y se rompió la pared sola en la noche. O que no se rompió sola, pero vinieron ladrones y abrieron la pared, abrieron la puerta y por eso el animal salió. En este caso va a estar exento, va a estar patur. Así nos dice la baraitá, ¿sí? Entonces, la primera parte de la baraitá, que todos esos 4 custodios, Shomer Hinam, Shoel, Nosé Sahar y Soher, tienen que pagar por un daño causado por el animal en su propiedad, que no está claro esta parte, ¿qué significa? Vamos a explicarlo después. Sí, pero tienen que pagar. Eso se refiere a ¿qué? La Mishnah que Shizik Hava Mazik. Eso es lo que nos viene a incluir según eso. Y la Gemara a continuación ahorita sí empieza a explicar la baraita. Amar Mor, que Shizik Hava Mazik, leavi Shomer Hinam veashoel no se sahar veasoher. Ejidami, y leima de az que Torah de Mashil le Torah de Shoel, leima leiu ilu azik bealma, baile shalumenat, hasta de az que le Torah didach, vaina le shalume, ela de az que Torah de Shoel le Torah de Mashil.
Leimale, Ilu Izig me alma, baile shalom me kule Torah. Hashad de Aske Torah didach, palgan iskau de Meshal Matli. Leolam de Aske Torah de Mashil. Bueno, expliquemos esta parte. La Gemara empieza a analizar esta varita. ¿Sí? ¿Qué vimos en la varita? Repito, que cuando uno de los 4 custodios, ¿cuáles son? El custodio impago, que le dan algo para cuidar, él lo hace sin pagar, sin cobrar. Shoel, que es el prestatario, el que recibe, le prestan algo, y él tiene que cuidarlo también. ¿Sí? El tercero es no sé Sahar, un custodio pago, que le pagan para que cuide lo que le están dando. Y el Soher, que es el arrendatario. ¿Qué nos dice la varita? Que tienen que pagar, que dañaron otra vez. Sheizika behema b'shutam, que dañó, ¿sí? Que el animal dañó en su propiedad. Dice, ¿cuál es el caso aquí? ¿Qué animal? ¿Qué propiedad? ¿Quién dañó a qué? Podemos decir que el caso es, intentemos decir, dice la Gemara, que el caso es que el toro del mashil, ¿sí? O sea, que el animal, y cuando decimos mashil y shoel es uno de los ejemplos, pero es uno de los custodios, ¿sí? Cuando un toro, un segundito, sí, cuando el toro, hablemos del caso del shoel, del prestatario y el prestamista, ¿sí? Le prestó, pero esto aplica en el resto de los otros 3 custodios también. Digamos que el prestamista le prestó un toro al prestatario. El prestatario lo está usando y lo está también, ¿qué? Cuidando. Muy bien. Y viene ese toro, ¿a quién pertenece? Al prestamista, y está bajo custodio ¿de quién? Del prestatario. Y cornea, ¿sí? Y daña y causa y perjudica ¿a quién? Al toro, a un toro que pertenece al prestatario. ¿Entendieron el caso o no? El toro del prestamista está bajo la custodia del prestatario, y mientras que está bajo la custodia del prestatario, este toro, que pertenece ¿a quién? Al prestamista, cornea y daña ¿a quién? A un toro que pertenece realmente al prestatario. ¿Sí? Y en este caso, si este es el caso, pues sale que la varita nos va a enseñar que el prestamista tiene que pagar el valor del daño. Tam, Hetzinezek y Muad Nezek Shalem. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dañó al toro porque el prestamista dañó, el toro del prestamista dañó al toro del prestatario. Entonces tiene que pagar el prestamista ¿a quién? Al prestatario. Dicen, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque no hay duda que le puede decir el prestamista al prestatario. Yo no entiendo. Si mi toro hubiese dañado al toro, o sea, el prestamista le puede decir al prestatario, si mi toro que te di a ti bajo custodio hubiese dañado a un toro de otra persona, en este caso, ¿quién tiene que asumir la responsabilidad? Tú, el shoel, el prestatario, porque está bajo tu custodia. Entonces, ahorita que mi toro dañó a tu toro, ¿cómo yo voy a tener que pagar? Tú tienes que asumir eso. ¿Sí? Entonces no puede ser que esa sea la explicación. Por eso la Gemara dice no. Entonces el caso es otro. Al revés. El toro del shoel, o sea, un toro que pertenece realmente al prestatario, corneó y dañó y causó un daño al toro que pertenece al prestamista y está bajo custodia del prestatario. ¿Sí? Ese es el caso. Repito, ¿está claro? Repito. El toro realmente del prestatario, que pertenece al prestatario, es el que causó el daño al toro del prestamista que está bajo custodia del prestatario. Y en este caso la verdad nos dice de que si el toro del prestatario que pertenece al prestatario es tam, tiene que pagar ¿qué? Mitad de Nezek. Y si es Muad, tiene que pagar Nezek Shalem, completo el valor. Dice, pero tampoco me cuadra. Como el prestamista, si en caso que sea tam, el valor, en caso que el toro del prestatario, el real, el que pertenece de verdad al prestatario, es tam, tú me dices que tiene que pagar nada más que Nezek al prestamista. Y dice, no entiendo. Le puede venir el prestamista y decirle al prestatario, si mi toro, que está bajo tu custodio, se hubiese perjudicado, ¿sí? Por otro toro, ¿sí? Que no es el tuyo, independientemente si es tam o muad, tú tienes que pagarme ¿qué? Nezek Shalem, porque tú te responsabilidad, tú eres custodio, tienes que pagármelo completo. O sea, ahorita porque es tu toro, ahí sí hay una diferencia entre tam y muad, no cuadra. Entonces no puede ser que esa explicación de la baraita. Entonces, ¿cuál es el caso de la baraita? Dice la Gemara, Leolam de Aske Torah de Mashil, le Torah de Shoel. Veaja Mayaskinan, Shekibel alav Shemirat Gufo, Velo Kibel alav Shemirat Nezakav. Yahi Maseifa, Nifretzu Balayla o Sheperatzu Alistim, Viatzta Veizika Patur, Habayom Hayav, Halo Kibel alav Shemirat Nezakav, Achika Amarim, Kibel alav Shemirat Nezakav, Hayav, Nifretza Balayla o Sheperatzu Alistim, Viatzta Veizika Patur. La Gemara responde, ¿sabes cuál es el caso? Volvemos al intento original, primero. ¿Que quién dañó a quién? El toro
del prestamista que está bajo custodia del prestatario fue el que dañó al toro del prestatario, un toro que de verdad pertenece al prestatario. Lo corneó y lo dañó. Y nos enseña la baraitá que el prestamista debe pagar por el daño causado. Pero preguntamos sobre esta primera explicación que no me cuadra. El prestamista aparentemente le puede decir al prestatario: si mi toro hubiese perjudicado ¿a quién? A otro toro, ¿sí? Tú tenías que asumir el gasto. Entonces ahorita que perjudicó a tu propio toro, pues porque yo voy a tener que asumir el gasto. Tú deberías asumir eso, es tu responsabilidad, es tu problema. Yo no tengo culpa de eso. Dice la Gemara, tienes razón, pero aquí estamos hablando de un caso diferente. ¿Cuál es el caso aquí? El caso aquí es, escuchen bien, cuando el prestamista le depositó al prestatario el toro, el animal, se lo prestó y lo hizo responsable, que esté bajo su custodia, de que el toro del prestamista no dañe a otros. Perdón, no que no dañe a otros, que el toro del prestamista no sea dañado por otros. Eso es lo que recibió responsabilidad el prestatario. O sea, repito, es un toro del prestamista que fue depositado en custodia, bajo custodia ¿de quién? Del prestatario. Y entre ellos quedaron que ¿qué? Que el prestatario se responsabiliza, que va a cuidar al toro que no sea dañado de otro toro hacia él. ¿Sí? De mi toro, del toro del prestatario hacia él, no va a pasar. De otro toro hacia él, no va a pasar. Y si pasa, yo pago. Pero no me responsabilizo, o sea, el prestatario no se responsabiliza si el toro del prestamista viene y causa un daño a otra persona. ¿Eso quién es responsabilidad? El prestamista. ¿Está claro? Repito. El caso aquí es cuando el prestatario recibió un préstamo del toro y recibió responsabilidad únicamente del daño causado al toro del prestamista. Que no lo dañen a él, que no le cause un daño a él. Pero de que él no cause un daño a otros, ya sea el toro del prestatario o otros toros, no recibió responsabilidad. Y por lo tanto, cuando en el caso que estamos ahorita respondiendo, en el caso que vino el toro del prestamista que está bajo custodia del prestatario y dañó al toro del prestatario o a otro toro, pues nunca recibirá responsabilidad de eso. Y por lo tanto, en este caso, ¿qué va a pasar? El prestamista, el prestatario va a estar patur, va a estar exento, y el prestamista va a tener que asumir la responsabilidad de pagar. O sea, el prestamista va a tener que pagar. Dice la Gemara un segundo. Si ese es el caso de la baraitá, pues no me cuadra la segunda parte de la baraitá. Porque la segunda parte de la baraitá esta, ¿qué nos dice? ¿Qué pasa si la pared de donde estaba el toro en la noche, ¿sí?, se cayó y el toro salió y dañó? O vinieron ladrones y rompieron la puerta, abrieron la puerta y el toro salió e hizo un daño. En este caso nos dice la baraitá que está exento, ¿quién? El prestatario. Dice la Gemara mashma que todo esto es únicamente cuando en la noche. Mashma que en el día va a estar obligado ¿quién? Otra vez está escrito balaila, nifretzá balaila, o sheperetzú alistim, todo balaila. Mashma que si pasó todo esto que en el día, el prestatario sí va a estar obligado. Dice, pero ¿por qué va a estar obligado? Si tú me dices que él nunca recibió responsabilidad de que el toro del prestatario que está bajo su custodia daña a otros, pues ¿por qué va a estar obligado? Dice la Gemara, tenemos que responder como dijimos hasta ahorita. Pero en la última parte de la varita tenemos que decir que está hablando en un caso que recibió responsabilidad ¿de qué? De ambos. También de cuidarlo al animal, de que no se dañe, y también de que no dañe a otros. O sea que la primera parte de la varita está hablando en un caso que como dijimos antes, que recibió el toro bajo custodio y nada más el prestatario es responsable de que no sea dañado y no de que no dañe a otras personas. Pero la última parte no me cuadra. La última parte está hablando en un caso que recibió responsabilidad de ambos, de que no sea dañado, pero también de que no dañe a otras personas, que no dañe a otros animales. Y por eso en este caso nos dice la baraita de que cuando recibió responsabilidad, también de que en la última parte de la baraita que no daña a otros animales, en este caso si vino la pared y se cayó sola en la noche o vinieron ladrones y abrieron la puerta y salió, está exento. Más que si fue en el día, va a estar jaya. ¿Por qué va a estar jaya el prestatario? Porque en esta última parte de la baraita está hablando en un caso que también recibió responsabilidad que no cause un daño a otros. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.